Muy bien, vamos a empezar. Bienvenidos al diplomado. Vamos a iniciar con el módulo 1, Ecografía Clínica Integral, en el cual vamos a interpretar, decidir y actuar. Ese ha sido el lema de nuestro diplomado. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Vamos a describir los hitos históricos más relevantes en el desarrollo de la ecografía médica. Vamos a reconocer la evolución tecnológica de los equipos ecográficos desde sus inicios hasta la actualidad. Vamos a tratar de hacerlo un tipo de resumen rápido, porque a mí por lo general la historia me ayuda a saber qué es lo que estoy estudiando. Identificar las principales partes de un ecógrafo y su funcionamiento básico. Vamos a ver cómo luce un equipo de ecografía. Y a partir de ahora, todos los que estén trabajando en un hospital, estén trabajando en una emergencia o tengan la oportunidad de adquirir algún equipo ecográfico, ya bienvenido sea. Ustedes lo pueden hacer o lo pueden coger o le pueden pedir a su amigo que tiene un ecógrafo que les permita practicar. Ustedes a partir de ahora van a hacerse unas máquinas de practicar ecografía. Si ustedes ven a su amigo, a su vecino, a su novia mal parqueada, ven que te va a hacer una ecografía. Y van y practican lo que vieron en clase. ¿Sí? Vamos a aprender a diferenciar los tipos de transductores y su uso clínico más adecuado. Además de que vamos a poder aplicar principios básicos de configuración, de ajustes, de ganancia, profundidad y enfoque. Recuerden, el equipo es como que si tuviéramos una cámara para ver todo por dentro. Ustedes tienen que ajustarlo, tienen que ponerle, como ahora los TikTokers, tienen que poner todos los filtros que tengas que ponerle para que puedas diferenciar las patologías y verlas claramente. ¿Sí? Vamos a explicar las buenas prácticas de bioseguridad y ergonomía en el uso de la ecografía. Recuerden que el ecógrafo tiene contacto directo con los pacientes y tenemos que saber cómo proteger a los pacientes de que no se contaminen y, más importante, protegernos a nosotros de no contaminarnos o enfermarnos de algo. Muy bien. ¿Quién me dice por qué es importante la ecografía en la medicina actual? Rapidito, un voluntario. Me dice apellido y voluntario. Doctora Curio. A ver, porque es un método no invasivo que es de fácil accesibilidad para todos los pacientes en varios casos, como pacientes politraumatizados. Perfecto, doctor. Es precisamente para eso, porque nos permite atender al paciente de primera mano en ese momento. ¿Ya? Recuerden, es una técnica de imagen no invasiva, y tampoco emite radiación ionizante y es bastante accesible. Actualmente, si ustedes ponen ecógrafo en redes sociales, en Google o en Facebook, les salen ecógrafos de bolsillo, ecógrafos portátiles. En cualquier lado vamos a encontrar un ecógrafo. Nos va a permitir evaluar en tiempo real las estructuras anatómicas y los procesos fisiopatológicos. Vamos a poder ver cómo se mueve el corazón, cómo se mueven los intestinos, si la vesícula está llena, vemos cómo se está llenando la vejiga, etc. Vemos el flujo Doppler, todo eso vamos a visualizarlo con la ecografía. Es importante. Además, esta ecografía se ha expandido a casi todas las especialidades de la medicina, de obstetricia, radiología, etc. Ustedes en urgencias, ya vimos el ECOFAST, puedes hacer ecografía. Si tiene un paciente con un esguince de tobillo, le puedes hacer una ecografía musculoesquelética. Si la paciente obstétrica en ginecología quieres ver cómo está su embarazo, si es que está embarazada, puedes hacer ecografía. Si es que el paciente viene con un hígado graso, puedes hacerle la ecografía por su colesterol. Si el paciente queremos puncionar por anestesiología, podemos hacer punción ecoguiada. Podemos hacerlo con la ecografía. ¿Quién me levantó la mano? Doctora Bisueta. Ya no me lo La levanté por error, disculpe. Bueno, yo le pregunto y me van a tener que responder, ¿verdad? A ver. Ahora, ¿quién me dice cómo cree que inició la historia de la ecografía? En un resumen, ¿cómo creen que empezó? Alguien dijo, bueno, pues vamos a ver los intestinos con un ecógrafo. A ver, doctor Laman, dígame, doctor Laman. Yo solo
bueno, he escuchado, tengo cierto conocimiento de que todo digamos, se basa en un efecto físico que se denomina piezoeléctrico, ¿ya? No recuerdo en qué año se descubrió, pero es un efecto que consiste en que al tú ponerle energía a unos cristales, ¿ya? O sea, energía eléctrica a unos cristales, estos tienen la capacidad de vibrar. Al vibrar emiten ultrasonido. Y de la misma forma, al recibir los ultrasonidos, emiten, o sea, producen cierta carga eléctrica. O sea, ese es el efecto piezoeléctrico. Perfecto, doctor, mejor explicado, ha hecho el mejor resumen de la clase. Bueno, aquí terminamos, ya está todo. No, mentira. Está excelente. Esa es una de las partes fundamentales de la ecografía, el efecto piezoeléctrico, ¿ya? Pero no fue lo primero que pasó para que puedan llegar hasta el piezoeléctrico, al sistema piezoeléctrico. Pasaron algunos añitos antes. ¿Cómo empezó todo? Todo empezó con este señor, este biólogo italiano que estuvo viendo cómo se movían los murciélagos y descubrió las ondas de ultrasonido. Él veía y estudiaba a los murciélagos que ellos no, tenían una visión deficiente y se podían trasladar mediante el sonido. Ellos hacían un sonidito y ellos identificaban distintas estructuras y podían esquivarlas. Entonces empezó a descubrir la ecolocalización, ¿ya? Las ondas de ultrasonido. Entonces, también se descubrió con el paso de los años que otros animales se dirigen por ecolocalización. Tenemos a los delfines, a las ballenas, a las musarañas, al mono ayeyayé. ¿Alguno ha visto al mono ayeyayé? Es un mono bien feo. Las aves nocturnas, por ejemplo, los guácharos. Entonces, todos estos animales se dirigen por ultrasonido. Ya vamos a ver en la siguiente clase, perdón, qué es el ultrasonido. Lo siento si en la clase toso, tengo una tos crónica después del COVID, entonces cuando hablo mucho, se me reseca la garganta, suelo toser. Así que ahí sí les pido disculpas. Avanzamos hasta el año 1803, donde está este señor, Christian Andreas Doppler, el cual hizo un trabajo investigando el efecto Doppler. ¿Quién me puede decir a grandes rasgos qué es el efecto Doppler? ¿No? ¿Nadie? Doctor Pilamunga, a ver. El efecto Doppler, si mal no recuerdo, era mientras más cerca esté, a ver, o sea, mientras, bueno, es el sonido, mientras más, es más agudo cuando se aleja y es más grave cuando está más cerca, si mal no recuerdo. Perfecto, o sea, es lo que nos explicaron en nuestras clases de física en la universidad o en el colegio, ¿ya? Es cómo cambia la frecuencia de la onda de sonido o la onda de luz desde la fuente emisora hacia el receptor. A grandes rasgos, por ejemplo, si imagínense que ustedes están parados en la calle, en la vereda, y vemos que viene el bus, que viene a toda velocidad. Entonces, las ondas de sonido que emiten el bus, conforme se va acercando, esas ondas se van incrementando hasta en el momento en que está con ustedes, la onda está en su mayor pico. Cuando el bus o el camión que está haciendo bulla pasa pitando y se va a la distancia, vemos cómo se pierde. Eso se llama efecto Doppler, cómo actúa esa onda frente del emisor hacia el receptor, ¿ya? Bases para el ultrasonido. De ahí pasamos al año de 1880, en donde descubrieron lo que mencionó el doctor hace un momento, el efecto piezoeléctrico. ¿Ya? ¿En qué consiste el efecto piezoeléctrico? Como lo mencionó el doctor, así. Descubrieron que cuando ellos aplicaban energía, o sea, corriente eléctrica a unas piedras, a unos cristales de cuarzo y de turmalina, esos cristales empezaban a vibrar. Cuando vibraban, emitían ondas de sonido, es decir, aplicaban la electricidad y eso hacía presionar y hacía que emitan ondas, o sea, que empiecen a vibrar.
esa es la base de la ecografía, porque luego se va a descubrir que con estos cristales puestos en los transductores o en los equipos, haciéndolos vibrar, podían enviar ondas de sonido que cuando chocan con la estructura van dispersándose y van encontrando, van mostrando la forma de esa estructura. Por eso es muy importante. Como la onda de sonido choca con esa estructura, rebota, ¿ya? Imaginen como que ustedes hablen, por ejemplo, digan una frase o digan sin algún objeto que se obstruya. Y luego dicen y ponen un objeto al frente. La onda rebota. Esa es la base de cómo funciona el ecógrafo, el transductor. Ya luego vamos a explicar cómo funciona de forma física, más explicado. Ahorita solo vamos a grosso modo con la historia. Luego, en el año de 1883, está Francis Galton, y quien estaba haciendo experimentos con silbatos, descubriendo los sonidos de alta frecuencia. Este silbato llegó hasta los 40.000 Hz, haciendo que sea inaudible para el oído humano. Ya, el objetivo era tratar de distinguir la capacidad de oír los sonidos agudos. Entonces, ahí ya tenemos la alta frecuencia. Otro punto más importante. Ahora, bueno, se puede decir que gracias a una tragedia, aunque siempre una tragedia va a ser mala, pero gracias a esto surgió un invento o surgieron las ideas de inventos. El británico Louis Fry Richardson, en 1912, cuando se hundió el Titanic, él propuso que se usara ondas de sonido para poder detectar los obstáculos submarinos, es decir, para detectar icebergs, detectar piedras y poder identificar el Titanic, que en ese tiempo ya estaba hundido. Como eran ideas, todavía estaban en desarrollo, y para la Primera Guerra Mundial, en 1914, empezaron a desarrollarse los primeros sistemas de sonar. No sé si alguno ha visto esas caricaturas o esas películas viejas en las que tienen una pantalla redonda, en la que tienen una línea que suena ¡tum! Y se eleva un pico. Esto se llama ultrasonido o sonar. Entonces, ellos enviaban pulsos desde los submarinos, y esto ayudaba a detectar los obstáculos o submarinos enemigos. Era un sonar primitivo. Luego vino el científico Paul, en ese transcurso, en el año de 1917, Paul Langevin y Konstantin Chilowski crearon el hidrófono ultrasónico. Ellos ya dieron el paso para desarrollar el sonar, en cual ellos enviaban una cuerda como con un micrófono. Ese micrófono enviaba las ondas de sonido, enviaba energía a los cristales de cuarzo, y los cristales de cuarzo enviaban las ondas de sonido, y eso les empezó a ayudar a detectar los submarinos. Empezaron a usar los cristales para ir avanzando con el sonar. Como la mayor parte de los inventos actuales, empezó por el desarrollo militar. Luego está Floyd Firestone y Donald Sproul. Soy malo para los nombres, si me trabo, discúlpenme, pero ellos dos, Floyd y Donald. Floyd y Donald crearon el reflectoscopio ultrasónico. Este de aquí lo usaron para poder detectar fallas internas en materiales sólidos. De hecho, actualmente hay ciertos mecánicos o ciertos talleres que usan una especie de ecógrafo en el cual con ultrasonido detectan si hay fracturas dentro de los materiales y les ayuda. Es otro de los usos que encontraron al sonar, al ultrasonido en 1941. En esos mismos años inició la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945 ya habían desarrollado el sonar, ya lo habían mejorado y se convirtió en estándar para poder detectar submarinos. Es decir, los barcos a partir de la Segunda Guerra Mundial estaban todos equipados con su sonar. Aquí, esto los integraron también a los torpedos. Miren cómo la astucia con tal de destruirse,
Hizo que le pongan sonares a los torpedos para que los pueda guiar hasta su enemigo, como los murciélagos o como las ballenas, lo fijaban. Como siempre, Estados Unidos ayudó a perfeccionar y a desarrollar el sonar, volviéndolo esencial para la navegación. Entre esos años, en 1942, el psicólogo Carl Dusik fue el primero en usar el ultrasonido con fines médicos. Esto es importante porque él dijo, bueno, pues si vamos a matar gente, también podemos sanar a la gente. Entonces, él tomó su equipo, creó un sonar grande para su época, en el cual estudió algo que se llamaba la hiperfonografía del cerebro. Es decir, él creó la forma de revisar el cerebro de un bebé y logrando diagnosticar. Para fines de la Segunda Guerra Mundial, ya teníamos varios países inmersos en el sonar, ya inversos en la tecnología de ultrasonido. Teníamos a Japón, Estados Unidos, Europa, que ya habían desarrollado. Ellos, con los sonares que estaban desarrollados, usaron imágenes en modo A, en el cual solo se veía amplitud. Conforme van desarrollando, le agregaron el modo B, en el cual se podía ver el brillo de las imágenes, con lo cual ya permitía ver un poquito más definido las estructuras que estábamos viendo. ¿Y qué es lo primero que ellos encontraron, o qué es lo que primero decidieron estudiar, o lo que se encontraron? Fue un quiste gigante de ovario. Entonces, si alguien les pregunta, la primera ecografía en modo B, o lo primero que pudieron haber investigado, fue un quiste ovárico gigante. ¿Ya? De ahí también en 1948 empezaron a desarrollar un equipo en modo B que permitía visualizar tejidos blandos. Y esto es bastante importante porque ya estaban empezando a investigar tumores a nivel epitelial, a nivel de mamas, etc. En 1942 se desarrolló una técnica de ecopulsado en el cual permitía detectar cálculos y cuerpos extraños en el cuerpo. O sea, enviaba la onda y regresaba. Entonces, como la onda enviaba, chocaba estos cuerpos extraños y regresaba. Estaban haciendo múltiples experimentos a ver hasta dónde alcanzaba dicha tecnología. En el año de 1950, el ultrasonido fue oficialmente aceptado por las sociedades médicas. Recién aquí dijeron, bueno, vamos a iniciar con un estudio, va a servirnos para el diagnóstico médico, y así se abrió las puertas al campo de la medicina. Ahí tenemos al científico N.C. Lars y a J.C. Turner, en el cual usaron el ultrasonido en el modo A. Solo veían en forma unidireccional para detectar las lesiones cerebrales. Antes no se veía como ahora, solo se veía una pantallita, una línea, y con eso se guiaba. Y esto él lo seguía aplicando en técnicas en neurología. En 1957 tenemos los primeros equipos de ultrasonido, pero los equipos de ultrasonido no eran como los equipos de ahora. Esos equipos eran inmensos, o sea, eran del tamaño de una habitación. ¿Ya? Incluso, dependiendo de la época, el ultrasonido necesitaba que el paciente se sumerja en un tanque de agua para que permita visualizar de mejor manera, ya que se descubrió que el ultrasonido viajaba mucho más rápido sobre el líquido y se visualizaba mucho mejor. Entonces lo sumergían, el transductor, que era un aparato gigante, giraba hacia alrededor del paciente y creaba la imagen. En ese tiempo no había gel ni los equipos que hay ahora, sino equipos realmente gigantes. Tenemos a Douglas Horry y William Roderick en 1951, en el cual ya crearon el ultrasonido con el modo B y usaron un transductor móvil y la inmersión en agua para poder visualizar imágenes en 2D. Es decir, ya podían no solamente ver una línea, sino que podían ver la forma de la estructura. O sea, el ultrasonido ya permitía visualizar si es que era el riñón, si es que estabas viendo la vesícula, ya lo podían visualizar. Claro, de forma muy borrosa, pero ya estaban a pasos agigantados avanzando en la tecnología. En 1952 empezaron a la publicación de imágenes.
Encontraron un carcinoma de seno, un tumor muscular y un riñón normal. Las primeras imágenes en el modo B o en el modo 2D, para ver en 2 dimensiones. Ya estudiaron el sigmoide, usaron un transductor insertado a través de un recto sigmoideoscopio. Entonces, ya empezaron a hacer estudios más avanzados. En 1950, el uso del ultrasonido en modo A nos ayudó al estudio de lesiones cerebrales, como ya lo hemos visto antes, lo que se conocía en la época como ecoencefalografía. Ya se podía detectar anomalías, etcétera, pero las imágenes seguían siendo unidimensionales. Actualmente, las ecografías en modo A nos permiten más que todo usarlo a nivel de ecografía oftalmológica. Ya vamos a ver después. En 1958, Ian Donald, John McVicar y Tom Brown, su equipo publicó las primeras imágenes de ultrasonido de un feto. Utilizaron escáner de contacto en modo B. Ya empezaron a avanzar, ahora ya hacían ecografías obstétricas. ¿Sí? 1958. En 1956 se hicieron estudios de 77 casos de anomalías mamarias, logrando una precisión del 90% para diferenciar las lesiones, sean quistes, sean nódulos, sean tumores, etc. Para la época, un gran avance. Imagínense que antes la gente no se diagnosticaba el cáncer de seno o tumores de seno. Entonces ya con este avance en 1956 ya se podía realizar dichos estudios y ya se podía iniciar un tratamiento, bueno, no adecuado a la época. En el 1957 crearon el primer escáner de contacto bidimensional. Ya el paciente ya no necesitaba meterlo en el pozo de agua y usaron una cámara Polaroid para capturar las imágenes. Es decir, mezclaron los equipos y con la cámara imprimía las imágenes. Eso de ahí, si ustedes lo buscan, pueden buscar la publicación de 1958, si es que la encuentran, y ahí van a ver dichas imágenes. En 1957 empezaron con los estudios obstétricos. Ya podían hacer mediciones de cráneo, medición del diámetro biparietal, ya empezaron a hacer las mediciones fetales para poder calcular las edades gestacionales. Y ya iniciaron con los primeros calipers, es decir, los cursores de la ecografía para poder seleccionar y estudiar al paciente. En 1958, la revista Lancet, que es una revista británica, ya describió el uso en 100 pacientes con patologías abdominales. Ya, esto ya inició la ecografía médica moderna. O sea, ya todo el mundo estaba, bueno, pues vamos a practicar y se estaba esparciendo. En 1959, el físico Shigeo Satomura aplicó por primera vez el Doppler ultrasónico para evaluar el flujo en arterias periféricas. Y aquí viene lo importante. ¿Se acuerdan que hablamos del efecto Doppler? Entonces, el efecto Doppler nos ayuda a comprender cómo funciona la ecografía con flujo Doppler en las arterias periféricas. El ecodoppler, como mide la velocidad o mide el transcurso de la sangre por las arterias, es el efecto Doppler. Vemos que la sangre va de un lado al otro y eso se lo va a ver, bueno, en la ecografía de ahora, como color, que vamos a verlo con pulso, si es que es pulsátil, o en color azul, si es que no es pulsátil, o si es que está de ida. En el año de 1960 se introdujo el uso del transductor sectorial mecánico. Ya estaban iniciando con la experimentación de los transductores. En 1962, Joseph Hall desarrolló un escáner de ultrasonido que oscilaba 5 veces por segundo sobre la piel. Es decir, que ya cuando hacían el efecto piezoeléctrico iban más rápido y eso ayudaba a obtener imágenes en tiempo real. Es decir, ya no solamente lo tomaban como fotos, sino que ahora ya podían ver el movimiento de las estructuras internas del cuerpo. En 1965, ya una firma austríaca
fabricó el transductor de 10 elementos, el cual estaba dispuesto en fases para examinar el ojo y las arterias del mismo. ¿Se acuerdan cuando hablaba de ecografía oftalmológica? En 1966 avanzamos con la ultrasonocardiotomografía sincronizada. Esto de aquí nos permitía obtener estudios en 9 diferentes fases del ciclo cardíaco. Es decir, ya podíamos ver el movimiento del corazón. Lo que ahora conocemos como ecocardiografía, ya esos eran los primeros pininos de esa tecnología. Usaban un transductor que rotaba por el tórax y usaban una almohada de agua. Si le ponían agua para poder transmitir mejor. En 1968 desarrollan el escáner electrónico con 21 cristales. Iniciamos ya con los transductores de 1.2 MHz, en el cual producían hasta 30 imágenes por segundo. Recuerden, ¿cómo funciona un video o una imagen? Un video es la composición de múltiples imágenes estáticas que se toman. No sé si alguno ha visto cómo hacían las caricaturas antes, que dibujaban como 30 y si las ponían juntas y las movían, se formaba la imagen. Lo mismo pasaba con la ecografía. Si ya podía generar 30 imágenes por segundo, ya se podía ver movimiento. ¿Ya? En 1971 se introdujo la escala de grises. ¿Ya? Esto marcó el comienzo de la aceptación mundial. Aquí es donde empezamos a ver las estructuras ya por sus densidades de distintas tonalidades, lo que nos permitía diferenciar el hígado de la corteza renal, el vaso, ya todos los órganos, porque los vamos a ver de distintas tonalidades de grises. En 1983, Aloka introdujo el primer equipo de Doppler a color que permitió visualizar en tiempo real y a color el flujo sanguíneo. Ya aquí ya empezamos a estudiar flujos. En 1994 ya se inició el postproceso en color para las imágenes diagnósticas. Ya empezamos a usar el Doppler vascular para poder evidenciar lesiones con vascularidad. Analizamos por computadora y obtuvimos una mejora en la precisión diagnóstica. Entonces, como línea de tiempo de historia de la ecografía tenemos, ya en resumen, que la ecografía ha evolucionado desde el siglo XIX hasta convertirse hasta ahora en una herramienta diagnóstica portátil. Ya tenemos desde que empezó en 1880 con la piezoelectricidad, uno de los inicios de la ecografía más importante, hasta llegar a la actualidad, que sean ecógrafos tan pequeños que entran en el bolsillo del pantalón y que vienen con mucha tecnología, vienen incluso con inteligencia artificial que ayuda a mejorar las imágenes. Incluso, ya entrando ustedes al mundo de la ecografía, verán equipos que incluso hasta logran diferenciar las estructuras y determinan qué estructura es la que están estudiando. La ecografía es un mundo amplio, ¿sí? Tenemos la evolución tecnológica de los modos ecográficos. A lo largo del tiempo, recuerden que la ecografía fue implementando distintos modos del estudio de imagen. El primero que mencionamos durante la historia fue el modo A, que fue la amplitud. Este de aquí fue el modo más antiguo de la ecografía, en donde se evidenciaba una línea horizontal con picos. Si visualizan aquí, ¿se acuerdan cuando les mencionaba el sonar? Entonces, estos picos reflejan cada estructura que se está visualizando, donde se observa una obstrucción. Para facilitarnos la vida, en las investigaciones, gracias a Dios, inventaron el modo B, en el cual podíamos ver brillo y podíamos ver las estructuras en 2D. ¿Qué significaba? Que cada punto en la imagen va a representar un eco. ¿Sí ven cómo están formados? Y esto va a depender de la fuerza del eco recibido. Ya vamos a diferenciar las diferencias entre los transductores y la potencia de cada transductor para poder saber cuándo hacer cada ecografía. Este aquí es un resumen a grandes rasgos de los modos de ecografía.
Tenemos el modo M, que es el modo de movimiento, en el cual va a mostrar el movimiento de las estructuras en una línea. Si ven, por ejemplo, si van a hacer una ecocardiografía en modo M, vamos a ver el movimiento de las válvulas. Esto nos permite ver si hay alguna lesión. Y tenemos el modo Doppler color, que nos permite ver, gracias al efecto Doppler, el movimiento de la sangre ya dentro de los vasos. Y además saber para dónde fluye, si fluye hacia o desde el transductor. Es decir, si es un flujo venoso o un flujo arterial. Tenemos avances modernos. Recuerden que la ecografía ha experimentado una transformación acelerada. Se desarrollaron equipos portátiles con tecnología 3D, 4D, ya tenemos conectividad móvil. Ustedes si quieren pueden conectar el ecógrafo al celular, lo conectan desde Wi-Fi a la computadora, pueden usar inteligencia artificial para ayudar a analizar las imágenes, incluso ya ahora la inteligencia artificial mejora las imágenes que hacen en 3D, que ahora ya le llaman por ahí ecografía 8D, etcétera, ¿ya? Y nos ayuda con una mejora en la calidad diagnóstica. ¿Sí ven? Ecógrafos portátiles, ecografía en 3, 4D e inteligencia artificial. De lo analógico a lo digital, recuerden, los primeros ecógrafos eran grandes, inmensos, del tamaño de un cuarto. Si ven, tenían que tener al paciente ahí toda una hora, 2 horas, haciendo que el equipo rote por todo el tórax o rote por todo el cuerpo para poder realizar el estudio y tomar 1, 2 imágenes que se vean borrosas. Ahora, por ejemplo, ustedes tienen los ecógrafos actuales, ustedes pueden ver todas las estructuras del cuerpo, ya son precisos, inteligentes y ya te permiten diagnóstico en tiempo real en donde te encuentres. Ustedes, por ejemplo, si en algún momento están trabajando en la emergencia o ya se hacen peritos y adecuan la ecografía a su consulta, ustedes tienen un transductor, por ejemplo, de bolsillo. Ustedes lo conectan a su teléfono, el paciente dice, me duele la barriga, a ver, acuéstese, se le revisa, tiene usted un cálculo en el riñón. Entonces, ustedes ya tienen este tamaño de equipos. ¿Sí ven? Lo que se puede adquirir. Vamos a hacer una comparativa. Los ecógrafos antiguos con los ecógrafos modernos y portátiles. Una de las características principales es el tamaño y el peso. Antes los ecógrafos no se podían mover, tenían que estar solo en una sala, eran grandes, eran pesados. Ya, ahora son compactos y ligeros, ya son tipo mochilas, tipo portafolio, tipo bolsillo, solo lo coges, te lo llevas en donde estés, claro, si te vas a un lugar peligroso, te vas al fondo de Guayaquil, mejor no te lo lleves, pero lo podrías hacer si fuera un país seguro. La calidad de la imagen, la baja resolución, blanco y negro, antes solo veías imágenes poco definidas, ahora ya las puedes ver a color, 3D, 4D, alta resolución, en los ecógrafos modernos portátiles. Es muy, muy importante. La portabilidad, ya antes un ecógrafo tenía una portabilidad limitada, ya no lo podías mover, por ejemplo, si el paciente estaba en hospitalización, no podías subir el ecógrafo, tenías que bajar al paciente. Ahora puedes subir el ecógrafo, puedes ir a la emergencia, puedes ir a la consulta externa, donde sea que puedas llevar el ecógrafo. Múltiples entornos, hasta en quirófano. Algunos he visto que en área de quirófano que tienen un ecógrafo que les permite realizar los estudios allí. Funciones adicionales. Antes los ecógrafos eran muy básicos, ahora tienen cualquier ecógrafo, incluso hasta los más básicos, tienen ecodoppler, inteligencia artificial, conectividad móvil y facilidades de uso. Por ejemplo, van a requerir un ecógrafo antiguo una formación especializada. El ecógrafo moderno es intuitivo. Ustedes toman el ecógrafo, ustedes lo van a ver, toman las medidas. Hay algunos equipos modernos que te brindan asistencia, incluso, por ejemplo, hay equipos que tú vas a medir el perímetro cefálico y te pone el caliper donde vas a medir en la circunferencia cefálica si es que la has medido bien, ¿ya? Del feto. Entonces, sí funciona. Alguien creo que escribió fácil, chicos, poniéndose fácil, ya. Está bien levantado la mano. Muy bien.
Entonces, ¿cuál es la importancia actual de la ecografía en medicina? Ya la establecimos en un principio. Es una extensión de la exploración física. Ya no solo basta usar el estetoscopio, si ustedes pueden usar el ecógrafo, lo van a usar en consulta, si tienen que hacer una ecografía de tiroides, ecografía de mama, ecografía transvaginal, si es que la paciente viene con una hemorragia y sospecha que está embarazada, le puede hacer una ecografía, si el paciente tiene un objeto incrustado en alguna parte del cuerpo, si es que ustedes quieren ver dónde está implantado el implante o dónde tiene algún absceso, ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden usarlo en su consulta. Si están en emergencia, también ECOFAS. Un médico de emergencia tiene que saber realizar ECOFAS. O un médico que quiere aplicar a un puesto para trabajar en algún hospital y necesita emergencia, si ustedes saben ECOFAS o ecografía de emergencia, ustedes van a ser de los más optados para poder entrar, porque van a ayudar a diagnosticar más rápido. Control obstétrico. Ya tenemos a la doctora obstetra que tiene a sus pacientes y a los doctores rurales en su consulta en el centro de salud. Tienen pacientes obstétricas cada vez y cuando. Quien esté haciendo su rural recontra que lejos, en un lugar donde se de difícil acceso, ayudaría bastante a realizar un control obstétrico. O a quien no le ha llegado en su emergencia a las 6 de la tarde con una paciente embarazada que no siente al bebé. Pueden realizarlo. Porque es importante, recuerden, va a permitir diagnósticos en tiempo real y junto al paciente. Si usted está a pie de cama, ya, o el POCUS, ya usted va a realizar la ecografía, utilizada en casi todas las disciplinas médicas, obstetricia, trauma, cardiología, nefrología, musculoesquelético. Entonces, cualquier médico, sea general, sea especialista, subespecialista, si sabe ecografía, está un paso más allá, porque una, va a poder diagnosticar, y dos, va a poder generar más ingresos. Recuerden que una ecografía es un valor adicional, un examen adicional que es costeable. Además de que mejora la seguridad, precisión y rapidez en la toma de decisiones clínicas. Si ustedes hacen un ECOFAS y el paciente está teniendo un taponamiento cardíaco, un derrame pericárdico o un neumotórax, ustedes ya lo diagnostican y toman cartas en el asunto, ¿ya? A diferencia de que si están esperando a que baje a radiología para realizarse la ecografía. ¿Hacia dónde va la ecografía? Bueno, el futuro de la ecografía va a basarse en la combinación de portabilidad y la inteligencia artificial. Ya la conectividad con el mundo. Va a llegar un momento en el que ustedes como ecografistas van a realizar una ecografía a distancia, la van a realizar de aquí en China, ¿ya? Van a haber máquinas que incluso realicen la ecografía por sí solos, ¿ya? Recuerden, la inteligencia artificial va a ayudar a interpretar imágenes en tiempo real, asistiendo al operador. ¿Ya? Va a haber ecografías autónomas, robots, ya se están desarrollando. Esta imagen la tomé de internet, lo que era un prototipo de otros países. Y las nuevas tecnologías, van a haber nanoecógrafos e imágenes más detalladas por software. Debido a que no emite radiación y no es perjudicial y la puedes repetir las veces que tú puedas, la ecografía ya ha tenido unos avances a pasos agigantados. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, ¿cuál consideran que fue el avance más importante? A ver, quiero voluntarios, 3 voluntarios. ¿Voluntarios o dedocracia? A ver, doctora Beatriz de la Bravo, así es su apellido, de la Bravo. Sí, de la Bravo. De la Bravo, perfecto, doctora. A ver, ¿cuál considera que fue el avance más importante en la historia de la ecografía y por qué? El avance más importante fue la ecografía Doppler, por el tipo de diagnóstico más avanzado que... Perfecto, para poder ver vascularidad. Para poder ver el flujo sanguíneo. Muy bien, doctora. A ver, otro voluntario. Doctor Vargas. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí le escucho. ¿Qué diferencia marcaron los modos B y Doppler en el diagnóstico clínico?
Bueno, de lo que entendí y cómo se ha ido desarrollando de acuerdo a la historia y la evolución, el modo B como tal hablaba de que daba estos puntos de brillo para saber como que la imagen en 2D y el Doppler, darle un significado en términos de color, o sea, de algo de movimiento comparado con el modo B, que era un poquito más estático. Perfecto. ¿Y eso nos ayuda en qué en el diagnóstico clínico? En diferenciar, en el caso de Doppler, el flujo sanguíneo, si es sangre arterial o venosa, y el modo B, tanto más que nada la profundidad. Ya, perfecto. Muy bien, doctor. Ahora el doctor Olaya. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Pregunta, ¿te gustaría usar un ecógrafo en tu práctica médica? ¿Y en qué situaciones la usarías o lo usarías? Bueno, bueno, tal vez asumo que la mayoría de los que estamos aquí, por algún motivo, quisiera en realidad usarla en nuestra práctica médica, pues no, como ya se ha mencionado, EcoFast literalmente se lo usa mucho más en emergencias. En mi caso, aparte del EcoFast, también quisiera aprender para poder hacer ecografías en los pacientes diabéticos, en el flujo sanguíneo de los miembros inferiores, para en realidad poderle dar, se podría decir, una mayor atención al paciente, ver si el miembro inferior o los dedos son salvables, dependiendo del riego sanguíneo, entre otras cosas. Perfecto, aunque nuestro diplomado no contempla ecografía dopplervascular. De hecho, esa es una cátedra mucho más extensa. Pero si es interesante, igual tienes que conocer los principios básicos, musculoesqueléticos, etcétera, para de ahí poder avanzar al ecodoppler. Muy bien, doctor. A ver, son las 9:04. Ahora sí, les voy a abrir un taller. Este sí va a ser evaluado, como todos practicaron. Ahora vamos con el uso y manejo del ecógrafo. Vamos a aprender las configuraciones básicas, tipos de transductores y la aplicación clínica inicial. Recuerden que nuestra idea es tratar de dominar el manejo del ecógrafo, saber poner las distintas ganancias, la profundidad, el foco ecogénico, para poder evidenciar mejor las estructuras, diferenciarlas una de otras y poder diagnosticar. Dependiendo de la ecografía que nosotros vayamos a realizar, ya es la configuración. Hay distintos equipos que ustedes seleccionan el tipo de estudio que van a realizar y les ayuda a calibrar automáticamente para dicha estructura. Pero hay equipos que no lo tienen, entonces ustedes tienen que calibrarlo a su modo. A veces, patológicamente, hay lesiones que se ven muy similares a la misma estructura. Por ejemplo, en los hemangiomas. Si ustedes no tienen bien calibrado el equipo, a ustedes se les puede pasar por algo tan importante como un hemangioma o un carcinoma. Entonces, tienen que aprender a configurarlo. Los que tienen ecógrafo o cuando estemos en la práctica van a conocer la botonería y el equipo. Ya. Les presento, este es un equipo de ecografía. Este es un equipo estacionario con todos sus transductores. Está compuesto por múltiples elementos que transforman la imagen y nos muestran en tiempo real lo que estamos visualizando, la parte que estamos estudiando. A grandes rasgos tenemos monitor, tenemos los transductores, tenemos el CPU y tenemos el head y otra pantalla y la botonería. Como ya mencionamos antes, ¿cómo funciona la ecografía? Como un resumen antes de la explicación del día de mañana. Ya, el equipo, ya mediante energía eléctrica, envía aquí a los transductores energía a los cristales de cuarzo. Esos cristales de cuarzo, al vibrar, sean estos o estos, emite ondas de sonido que van a chocar contra las estructuras del cuerpo de la persona. Como lo atraviesan, como chocan con estructuras, esas ondas de sonido van a regresar
hacia el transductor y esas ondas de sonido se van a transformar en ondas eléctricas. El computador las va a procesar y va a mostrarnos esta imagen. Debido a esto, la parte más importante del equipo son los transductores. A partir de ahora, ustedes cuando vayan a realizar una ecografía en la universidad, en el trabajo, en donde sea que ustedes tengan un equipo, ustedes tienen que realizarlo con el máximo cuidado que puedan. ¿Por qué? Porque estos aparatos que están aquí, estos transductores, sondas o como le llamen, son bastante delicados. Como todo cristal, cualquier golpe los puede romper. Una mala manipulación o que se caiga, esos cristales se rompen. Y aquí viene el problema. Cada transductor de estos en un equipo está promediando entre los $2.500 y $5.000, siendo equipos básicos. Transductores más avanzados pueden valer mucho más. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar una ecografía, no olviden que están sosteniendo en sus manos hasta $5.000. Esta es la parte más importante y quizás la más cara del equipo. Si a ustedes se les daña esto, muchos equipos no tienen cómo reponerlo o cómo repararlo y tienen que comprar toda una sonda nueva. Y esa sonda les va a valer $5.000. Entonces, traten de cuidarlo. Cuando vayamos a la práctica, todos con sumo cuidado a manipular las sondas ecográficas. Al que se le cae, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, siempre con cuidado manipulando. Les advierto porque en su vida diaria les va a tocar. Y asimismo, cuando ustedes estén en algún centro en el cual vayan a trabajar como ecografistas, ustedes lo primero que tienen que hacer es revisar el equipo. Ustedes tienen que prender el equipo, ver el transductor y ver que el cristal no esté roto. Porque cuando está roto, la pantalla se visualiza una sombra oscura, no se ve sombras, colas de cometas que no permiten hacer el estudio. Entonces ustedes le pueden decir para la persona que esté trabajando, hey, este equipo está dañado, para que sepa, uno, que ustedes no lo dañaron, y dos, que ustedes, si el equipo está dañado, ustedes no pueden trabajar, porque ustedes necesitan un equipo en buen estado para poder diagnosticar correctamente. ¿Sí? Tómenlo como consejo para la vida a partir de ahora. Como partes importantes del ecógrafo, ahora vamos a desglosar cada uno. Tenemos inicialmente el monitor. Como todo monitor de computadora o de un equipo, nos va a mostrar la imagen generada por los ecos. Esto nos va a permitir mejorar las ganancias, mejorar la profundidad, el enfoque de la ecografía. Si ven, aquí podemos ver el cordón umbilical, nos permite modificar la imagen, nos permite medir la imagen. Si es que es un ecógrafo avanzado, nos permitirá hacer ecografías 3D, 4D, mostrarnos cómo se ve el Doppler color y nos va a mostrar algo importante, la información del paciente. Cada vez que ustedes hagan una ecografía, lo que ustedes están viendo en la pantalla y que aplasten imprimir es lo que se va a imprimir. Entre esos, los datos del paciente. Lo primero que ustedes tienen que hacer y lo primero que tienen que hacer cuando yo los veo en la práctica es que tienen que colocar los datos del paciente. Nombres, apellidos y cédula. Porque esto nos va a librar de que tengan algún problema legal. Porque hay pacientes que son sabidos que si tienen algún problema o en algún otro lado y les van a querer echar la culpa, ¿ya? Entonces, a veces cogen ecografías de otros lados o bajadas de internet y van a disque amenazarlos de que los van a demandar porque tienen esa enfermedad, bla, 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 bla. ¿Ya? Ustedes tienen que evidenciarlo con sus datos, ¿sí? Siempre, o sea, los datos del paciente. A eso me refiero. También tenemos el panel de control o la botonería. Este va a ser el conjunto de perillas o controles tácticos.
Yo sé que en un principio va a ser un poco abrumador que ustedes vean todos los botones, todo lo que tienen que aplastar como que si fueran un DJ, pero con el tiempo ustedes van a ir comprendiendo que les van a ayudar para equilibrar. Tenemos la ganancia focal, tenemos el zoom para ver más de cerca, tenemos la profundidad para aumentar los hertz y ver con mayor resolución la parte que está más atrás de la ecografía. Podemos aplicar Doppler color, podemos aplicar Power color, con el ratón podemos mover el caliper y podemos señalar las zonas o medir, pueden colocar la medición, los valores, volumen, marcadores corporales, escribir qué estructura están viendo, etcétera. Son los botones del ecógrafo. Conforme vayan practicando, van a ir aprendiendo y memorizándolos y los van a usar. Todos los botones que están aquí les van a permitir mejorar la imagen. Por ejemplo, si ustedes mueven estos que están aquí, va a permitir mejorar la ganancia por puntos focales. Por ejemplo, si mueves esta parte de aquí arriba, se va a poner más hiperecogénico o más hipocogénico la parte superior. Asimismo la mitad. Si quieres hacer una mejora de ganancia, ya después me van a entender qué es ganancia. Es decir, van a mover una perilla, van a verlo más claro, en palabras básicas, lo van a ver más claro o más oscuro. Con este aquí van a diferenciar la parte que se ve mucho más oscura, tratar de que se vea un poquito más clara y así. Lo van a ir calibrando mediante estos botones. Y tienen que irse aprendiendo porque el día de la práctica se los voy a tomar. Ya. Aquí tenemos los botones. Los más importantes que podemos mencionar, por ejemplo, es la ganancia, como les estaba diciendo. Este de aquí nos va a permitir ajustar el brillo de la imagen. ¿Por qué es importante calibrar el brillo de la imagen? Porque si ustedes tienen una imagen muy brillante, ustedes van a visualizar. ¿Quién está? Doctora Iskra. Doctora. Doctora, no la escucho. No se escucha. Bueno, continúo. ¿Ya? Si ustedes ven, ustedes tienen mal configurada la ganancia y la ven con más brillo, ya van a confundir las patologías. Por ejemplo, un hígado graso. Un hígado graso, vamos a comparar el hígado con la cortical del riñón. Y si ustedes tienen la ganancia muy elevada, van a ver el hígado muy hiperecoico, muy brillante. Entonces ustedes tienen que bajar el brillo para evidenciar si es que efectivamente es un hígado graso o no es un hígado graso. Tenemos el botón de la profundidad. Este de aquí va a cambiar la profundidad de visualización. Es decir, el haz de ultrasonido que sale del transductor, imaginemos que este es el transductor, ¿ya? El haz de ultrasonido tiene distintas potencias, distintas profundidades dependiendo de los megahertz que tenga la sonda. Si ustedes tienen una configuración con una profundidad baja, por ejemplo, ustedes solo van a llegar hasta ciertos tejidos de la piel. Imaginemos que, imaginemos que está así. Ya, imaginemos que solo va a haber esta capa de tejido que está aquí. Pero si ustedes mejoran la profundidad, ustedes quieren ver más atrás, por ejemplo, quieren ver los vasos, los vasos abdominales. Entonces ustedes ya ven, entonces hace profundo, ves la aorta abdominal, entonces mejoraste la profundidad para ver más al fondo del paciente. ¿Ya? No es lo mismo que zoom, por si acaso. Profundidad es la potencia que le vamos aumentando o disminuyendo para ver hasta dónde llegue el haz o hasta dónde disminuimos el haz de ultrasonido. El zoom es para aumentar la imagen que tenemos en ese momento, pero no va a mejorar la profundidad o la calidad de la imagen. ¿Ya? Aquí, como lo mencionamos, aumenta el tamaño de la región específica, pero no va a cambiar la resolución. Tenemos el botón de congelar. Este es muy importante. Cuando ustedes tengan un hallazgo o vayan a medir, ustedes van a escuchar el término frizar, que sí es un término un poco ortodoxo, pero es de aplastar el botón de congelar, o sea, de parar la imagen o ponerle pausa a la imagen
para que ustedes puedan medir, puedan diagnosticar, si ustedes están comparando distintas estructuras, si quieren evaluar si es un quiste o un nódulo, ustedes frisan la pantalla y ven, estudian qué es eso, qué no es eso, me queda la duda, desfrizo, vuelvo a mejorar la ganancia y comparo. ¿Ya? El caliper es la herramienta para medir distancia, es como el botón del mouse, que ustedes ponen medir, se transforma en un botón de medición. Tenemos el foco o el focus que va a ayudar a ajustar el punto focal. Imaginemos que tenemos aquí toda la pantalla. Imaginemos que esto es una ecografía. Sino el punto focal es, así como ven este puntito azul que está a mi lado, al lado izquierdo de la pantalla, esto se va a llamar punto focal, en el cual si ustedes tienen el punto focal en este nivel, ustedes van a ver claro todo lo que es, por ejemplo, donde dice botonera. Y lo demás, lo que está más abajo, se va a ver oscuro o difuso. Entonces, si ustedes ustedes quieren estudiar, por ejemplo, este cuadrito que está aquí, imaginemos que este aquí es la vesícula. Ustedes bajan el punto focal y lo ponen a nivel de la vesícula. Entonces, esta sección de aquí se va a ver más nítida, más definida, con más resolución. Por eso, cuando ustedes estén estudiando una estructura, ustedes pueden mover el foco para poder estudiar los distintos planos del órgano o estructura que están estudiando. Tenemos los distintos modos de estudio, ya los hemos visto, modo B, modo M y modo Doppler. Actualmente en el ecógrafo no viene el modo A, solo viene el modo B, el modo M y el modo Doppler color. Esto ya sabemos, si queremos verlo en una imagen bidimensional o en una imagen monodimensional. Y el flujo Doppler, si es que hay flujo en la estructura que estamos visualizando o si estamos haciendo una ecografía vascular. Tenemos el botón de cine o cine loop que va a permitirnos ver un bucle de lo que hemos grabado en la pantalla. Por ejemplo, si ustedes están grabando un flujo, el flujo arterial, están haciendo un Doppler carotidio, están valorando el flujo, ustedes ponen el cine y se va a grabar y vamos a ver una grabación de cómo circula con el Doppler la sangre. O cualquier estructura, por ejemplo, frecuencia cardíaca, si estás haciendo el jet ureteral, etc. Y el TGC o Time Gain Compensation, el cual va a ajustar selectivamente la ganancia en diferentes profundidades, lo que les mencionaba. Imaginemos que toda esta parte, si esta parte la queremos ver más clara, pero la parte de aquí de medio la queremos ver más oscura, ustedes movilizan estos botones para lograrlo. Ya en la práctica, cuando tengan la botonería, los van a ir practicando y los van a ir conociendo. En todos los ecógrafos existen estos botones. Hay en ciertos, claro que no en todos los ecógrafos van a estar en el mismo orden. Algunos pueden tener el botón de frizar de este lado, el botón de imprimir de este lado, los tres de este lado, los botones de ganancia van a ver los más chiquitos, hay de todo. Como no es un diseño estándar de los equipos, ustedes cuando vayan a trabajar a algún lado tienen que familiarizarse con su equipo, ir un día antes, ver, a ver, aquí está el botón de frizar, aquí está el botón de guardar, aquí tengo el botón de imprimir, aquí me doy la ganancia, etcétera, para que no pierdan tiempo cuando realicen su ecografía. Pero de ahí todos los equipos tienen su botonería. ¿Cuál es el manejo del ecógrafo? ¿Cómo lo deben manejar? Ustedes primero tienen que conectar el aparato a la luz, a la energía eléctrica. Siempre que ustedes tengan un ecógrafo, tienen que tener un UPS o un protector, precisamente para que los picos de voltaje no le quemen o le desconfiguren el ecógrafo. Recuerden que la energía eléctrica aquí en nuestro país no es estable, y si ustedes adquieren un equipo, bueno, de ley, si lo compran en una casa comercial, les van a brindar el servicio de irles a valorar su instalación eléctrica y de conectarle, de comprar el UPS. Donde yo compré mi ecógrafo, cuando vinieron a mi centro médico, ellos hicieron una valoración de los tomacorrientes, y de ahí dijeron, sí, aquí doctor, si se puede poner el equipo, lo pusieron con un UPS y el equipo no se quema. Se quema el UPS, pero no se quema el equipo.
Ya, lo segundo que tienen que hacer es identificar el paciente y seleccionar la sonda. Es decir, recuerden, ustedes, un consejo que le doy es que no solo se confíen de la historia clínica del paciente. Ya, algunos que mandan ecografías para pacientes tienen la costumbre de poner descartar patología, pero no me dice qué patología quiere descartar. Entonces, lastimosamente, hay de todo. Entonces, cuando ustedes manden una ecografía, ustedes tienen que poner en el cuadro clínico de la hoja que están mandando, paciente con dolor abdominal, en hipocondrio derecho, en epigastrio, en fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, o aparente hernia inguinal, aparente hernia escrotal, aparente ecografía de tiroides, descartar nódulo tiroideo, bla, bla, bla. ¿Ya? Eso es una buena historia clínica para poder proceder. Normalmente, o por lo menos en donde yo he trabajado, a veces me llegaban órdenes en el que me decía ecografía abdominal, descartar patología. Pero bueno, ¿qué patología? Tienes hígado de brazo, tienes litiasis renal, tienes que buscar una pancreatitis, una colecistectomía, algún pólipo. ¿Qué buscas? Tienes que buscar un montón de cosas. Entonces, traten de cuando ustedes emitan orden que les pidan bien, y si ustedes van a trabajar en un área donde van a implementar ecografía, soliciten que les lleven bien la orden. Pero aún así no confíen en todo lo que le dice el médico, sino también escuchen al paciente. Usted pregúntele al paciente, aunque muchas veces el doctor le manda ecografía y el paciente ni siquiera sabe por qué se la va a hacer. Entonces traten de comunicarse con el paciente y hacer una mini historia clínica. Ustedes digan, usted es ecografía abdominal, porque incluso hay lugares en el que el médico no sabe qué ecografía es, que por ejemplo manda ecografía abdominal, pero lo que querían pedir era una ecografía obstétrica. Entonces, ustedes antes de realizar una ecografía, identifiquen al paciente y identifiquen el examen que se va a realizar el paciente, porque no es lo mismo una ecografía abdominal que una ecografía obstétrica. Y no es lo mismo una ecografía partes blandas de abdomen que una ecografía de abdomen que una ecografía obstétrica. Tienen que saber pedir y saber que les lleguen los pacientes. Ya, escoger la sonda para la estructura que van a estudiar. Ya vamos a ver los distintos tipos de sonda. Y luego, ya el día de mañana o pasado, vamos a aprender por qué es que se selecciona ese tipo de sonda. Después de haber seleccionado, de haber puesto los datos del paciente, nombre, cédula, si que está embarazada, la fecha de última menstruación, ya los datos del paciente, escogen el estudio del paciente. Si el estudio es abdominal, ustedes escogen una sonda convexa. Perfecto, ustedes tienen la sonda convexa en la mano. Entonces ustedes proceden a ponerle gel a la sonda o al lugar donde van a explorar. Ustedes cogen, le ponen gel ya a la zona y de ahí colocan en el lugar del paciente en donde van a estudiar. Por lo general, todo estudio va a ser protocolizado. Ya que veamos cada estudio, vamos a ir identificando cómo va a ser cada uno. Si ustedes cogen, ponen el abdomen, tienen que empezar a ajustarla. Ya no todos los pacientes son iguales, por lo que no es lo mismo hacer una ecografía de abdomen a un paciente delgado que a un paciente gordito. Entonces tienen que tratar de ajustar ecográficamente para ver las estructuras. Ya tienen que siempre orientarse anatómicamente. El transductor tiene una marca que les va a indicar para dónde está la imagen. Siempre van a recordar lo siguiente: esa marca va a dirigirse siempre hacia el fálico del paciente, es decir, hacia la cabeza y hacia la derecha del paciente. Si ustedes tienen la sonda hacia la izquierda del paciente, van a ver la imagen al revés. Si la tienen hacia abajo, está lo mismo. Entonces, siempre que ustedes vean la sonda, en un principio verifiquen que estén el marcador hacia la cabeza, si es que está en longitudinal, y hacia el lado derecho del paciente, si es en corte transversal. ¿Ya? Y tienen que identificar y valorar todas las estructuras del paciente que se está estudiando. Ahora, ¿qué es el transductor o sonda? Es la herramienta más importante del ecógrafo, una pieza manual, el cual va a estar en contacto con el paciente. Esto, como ya lo vimos antes, esto va a emitir ondas y va a recibir ondas. Es un receptor. Y esta va a ser la puerta para poder visualizar las distintas imágenes. Si ven aquí, este es el marcador que yo les mencionaba. Todos los equipos o bien tienen este marcador o tienen una luz
o tienen una seña. Entonces, todos los transductores lo tienen. ¿Ya? ¿De qué está conformado el transductor? Recuerden, va a estar conformado por cristales piezoeléctricos, ya lo mencionamos, van a estar aquí arribita, ya abajo del material de relleno, aquí en esta parte, que va a generar las ondas eléctricas recibiendo la electricidad o la corriente, y lo que va a hacer que genere sonido. Vamos a tener una lente acústica que va a enfocar el haz de ultrasonido. Este de aquí nos ayuda a mejorar el foco. Y tenemos la capa de adaptación que va a reducir la diferencia de impedancia entre el transductor y la piel. La impedancia, ya la vamos a conocer después, es la pérdida de ondas de sonido o de ondas. ¿Sí ven? Aquí podemos, este es un resumen de cómo se hace la ecografía. El ecógrafo manda las ondas de sonido, ya esas ondas de sonido rebotan en la estructura y esas ondas que rebotan regresan al transductor y eso regresa al equipo y te lo muestra como imagen. Esa es la forma en la que se forma la imagen de ecografía. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las recomendaciones? Recuerden que cuando ustedes realicen ecografía, ustedes tienen que tener la sonda limpia, el transductor limpio para cada paciente. ¿Ya? Ustedes tienen que, entre pacientes, cada vez que ustedes le ponen gel y van para un paciente, ustedes lo limpian. Ya tienen que tener un papel que no lo raspe, no dañe la goma, no ponerle alcohol, solo con el papel y lo limpian del gel. ¿Por qué? Si ustedes le dejan acumular gel, esto se va a dañar la goma y el transductor. Y si hay mucho gel aquí acumulado, se les va a resbalar y van a endeudarse. Entonces, cada vez que ustedes terminan una ecografía, ustedes limpian el transductor. Si es una ecografía abdominal, de tiroides, etcétera, ustedes pueden desinfectar el transductor al terminar su jornada laboral. Muchas veces en el lugar de trabajo tienen a un auxiliar que se encarga de limpiar el equipo, ¿ya? Pero si no lo hay, les toca a ustedes, ustedes pueden usar un pañito con algún tipo de desinfectante. Ya vamos a ver qué tipo de desinfectantes que no contengan alcohol. A mí me recomendó un ingeniero que hace mantenimientos a mi equipo. Hay unos pañitos de Clorox que sirven para poder limpiar estas estructuras. Entonces, ustedes lo limpian con eso y se desinfecta. ¿Ya? Recuerden que esto de aquí puede hacer que transmitamos enfermedades. Si ustedes le hacen una ecografía a un paciente que tiene una erupción por herpes y le toca hacer una ecografía, claro, yo les recomiendo que primero cojan y le pongan un protector al transductor, pero si en el cuyo caso ustedes le hacen ecografía directo, eso se va a contaminar. Ahora, el transductor endocavitario también hay que limpiarlo, en especial cuando sepamos que el paciente tiene antecedentes de ETS. Tenemos que limpiarlo, desinfectarlo en cada jornada o dependiendo de la cantidad de pacientes que hemos visto. ¿Sí? ¿Cuáles son las recomendaciones? Cuando vayan a limpiar, no rocien el producto directamente sobre el transductor, pónganlo en el papel o en el insumo que vamos a usar para limpiar. No dejen el desinfectante más de 10 minutos, se va a dañar el equipo o va a penetrar al fondo de la sonda. No usen cepillos, esto no es para estar cepillando ni llevarlo a lavar al lavadero, esto simplemente tienes que irlos limpiando porque esta membrana es delicada y se rompe. No se cae el transductor o el cable porque eso de aquí va a emitir calor, ¿ya? Entonces no le pongan calor al transductor. Y siempre tienen que asegurarse de dejarlo limpio en cada jornada. Si el equipo lo usan varios compañeros y el otro compañero no deja limpio, ustedes díganle por favor, tienen que dejar desinfectando porque ustedes no saben qué estuvo examinando el otro doctor. Y claro, siempre con guantes, ¿no? Tenemos también como parte del ecógrafo, tenemos el CPU. Este va a ser el cerebro del equipo. Este va a recibir la información de los transductores y va a interpretarla. Va a convertirlas en una imagen visible para diagnosticar.
Recuerden, va a recibir las señales acústicas y las transformará en señales eléctricas para procesarlas digitalmente y va a controlar los ajustes del sistema. Es decir, de aquí va a manejar la ganancia, frecuencia, enfoque, etc. Este es el cerebro del ecógrafo. También tenemos anexos, tenemos puertos, conectores y sistemas de almacenamiento, por ejemplo, puertos USB, puertos de internet. Ya tenemos otros dispositivos como impresoras, etc. Tenemos también distintos tipos de ecógrafos. Tenemos ecógrafos estacionarios, ecógrafos portátiles, ecógrafo de mano y ecógrafo híbrido o inalámbrico. Por lo general, dependiendo de su función, de lo que ustedes vayan a realizar, ustedes pueden adquirir el de ustedes. Si ustedes tienen un consultorio o tienen una clínica, les viene bien un ecógrafo estacionario con múltiples transductores. Si ustedes están en el área de emergencia, un equipo portátil que permite 1 o 2 transductores que los permita mover al área de emergencia, al área de piso, para ver una ecografía rápida. Este es un ecógrafo portátil. Es de tamaño mediano, plegable, pero puede ser de menor potencia que este. Aunque ahora están saliendo equipos que tienen una muy buena capacidad. Tenemos ecógrafos de manos que vienen integrados con una pantalla. Simplemente ustedes llevan el transductor o cambian el transductor y realizan el estudio. ¿Ya? Los equipos con los que trabajamos el sábado tienen unos de estos, en el cual la imagen se ve increíble, incluso mucho más que un ecógrafo portátil. Y tenemos el ecógrafo híbrido o inalámbrico que ya se conecta directamente al celular a través del Wi-Fi o Bluetooth, ya, y vienen incluso hasta con tecnologías de inteligencia artificial. Ustedes lo llevan al bolsillo, se meten a la emergencia, sí tiene un ecógrafo positivo y se retira. Entonces ya tienen la facilidad ahora. ¿Cuáles van a ser los modos principales del ecógrafo? Ya lo revisamos anteriormente, vamos a desplayarnos un poco más. Tenemos el modo B, el modo M y el eco Doppler y el Doppler espectral. Ya, el modo B va a mostrarnos una imagen bidimensional en escala X. Así se ve una imagen en modo B. ¿Sí ven? Lo vamos a ver longitud y antero-posterior. Vemos la estructura en 2D, como que estuviera dibujada. Esto nos va a permitir hacer todos los tipos de ecografía abdominales, tiroides, obstétrica, etc. Tenemos el modo M, que ya lo mencionamos antes. Este es para ver y estudiar movimiento. Este es bastante usado en la ecocardiografía cuando ustedes quieren ver las válvulas o cuando quieren ver el latido cardíaco fetal. Entonces, ustedes colocan el transductor y cada uno, este de aquí es la válvula, cada movimiento es la válvula. Entonces, aquí ustedes pueden diagnosticar si hay, por ejemplo, alguna disminución de la contracción o de la extensión de esa sección. Y tenemos el Doppler color o el color espectral que va a ayudarnos con el movimiento y la dirección del flujo sanguíneo. Vamos a tener vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí tenemos a nivel fetal toda la circulación cardíaca. ¿Sí ven? Viene, va, viene, va. El modo B significa modo brillo o brightness. ¿Ya? Esto de aquí va a convertir los ecos reflejados por los tejidos en distintos puntos, ¿ya? Que van a formar la imagen de forma bidimensional. Este es el modo más común que van a encontrarlo en ecografía. Va a formar distintos puntos ecográficos y cada punto va a ayudar a formar la imagen completa. Esto nos va a ayudar a valorar la forma, el tamaño y la ubicación de las estructuras. Podemos ver dónde está el útero, podemos ver dónde está la tiroides, dónde está el esófago, tráquea, etc. Pues lo van a usar en casi, en todas las áreas, por lo general, en casi todo. Tenemos el modo M, esto nos va a ayudar analizando el movimiento en el tiempo. Es decir, esto nos va a ayudar a realizar un registro en un movimiento continuo. Nos vamos a basar solo en una línea de exploración vertical, ¿sí ven?
Esto va a representar el movimiento de los ecográficos en la estructura a lo largo de una línea de tiempo. Es decir, en un minuto o en 10 segundos, dependiendo del tiempo que estén haciendo el estudio, van a ver el movimiento de dicha estructura. Nos va a pedir valorar latidos cardíacos o el movimiento de las válvulas. El modo Doppler, aquí se va a basar, como ya mencionamos antes, en el efecto Doppler. Esto va a medir los cambios de frecuencia de las ondas que se van a reflejar contra los glóbulos rojos de movimiento. Nos va a mostrar el flujo, el ecodoppler, y vamos a poder visualizar vasos y dirección del flujo sanguíneo. En el Doppler espectral vamos a poder medir velocidades y analizar las ondas, es más potente incluso para los vasos más pequeños. Y tenemos el Doppler de energía o Power Doppler, en el cual vamos a ver la intensidad del flujo indistinto de su dirección, y esto nos va a ayudar a valorar vasos pequeños. En comparación tenemos los distintos modos, modo A, modo B, modo M y el modo Doppler. El modo A, ya ese fue usado históricamente, actualmente solo se lo usa en oftalmología, vamos a ver en forma de línea. El modo B, que vamos a usarlo casi en todo, abdominales, obstétricas, etcétera, viendo imágenes en 2 dimensiones en escala de grises. El modo M, usado en las ecocardiografías, vamos a ver válvulas o latidos fetales, vamos a ver los movimientos de estructuras a través del tiempo. En el Doppler vamos a ver el flujo sanguíneo y dirección y velocidad de ese flujo, que vamos a hacer Doppler vascular, obstétrica, cardíaca o renal. ¿Ya? Entonces, esa era nuestra última diapositiva. Les recomiendo para en la primera parte del diplomado estos 4 libros. ¿Ya? En estos 4 me he basado. Si ustedes son, por ejemplo, de este de aquí es bastante útil para la ecografía a pie de cama. En este de aquí también de EcoFast, la ecografía a pie de cama y la ecografía para atención primaria. Si ustedes son bastante pro y se quieren leer el RUMAC, muchísimo mejor. Este es como cuando estábamos en la universidad y nos leíamos TESTIC. Toda la ecografía está en la Biblia de ecografía, RUMAC, tomo 1 y tomo 2. Ya cuando nos toque músculo esquelético, les pasaré el nombre de los otros libros en los que nos basamos. ¿Sí? Háganle captura, ya, para que los puedan tener o los puedan descargar. Ya lo hicieron.